Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ailín y el día de hoy tendremos una entrevista con mi compañera Daniela Jiménez, quien es nuestra invitada del día de hoy. Como sabemos, el desarrollo de distintos sistemas empiezan en la edad fetal. Es por ello que es muy importante saber cómo se desarrollan y cuál sería el desarrollo normal del crecimiento, maduración y formación de estructuras que estarán listas para el momento del nacimiento. Por eso el día de hoy les presentaremos el tema del sistema respiratorio fetal y diversos subtemas acorde a este. Muy bien, Daniela, ¿puedes presentarte y decirnos qué temas desarrollarás en la entrevista del día de hoy? Buenas tardes, yo soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, soy Daniela Jiménez López. Le agradezco mucho a mi amiga y colega Ailín sobre su introducción al tema del sistema respiratorio. Como ella mencionó, se hablarán de diversos temas y vamos a enfatizar en cómo se desarrolla el sistema respiratorio, cuál es su función que tiene el sistema respiratorio en la vida fetal y posterior al nacimiento y qué anomalías pueden presentar en el embrión y en el feto al momento de su desarrollo. Muy bien, me parece sumamente importante saber esto por lo antes mencionado, de que es una etapa en el desarrollo de muchos sistemas. Entonces debemos de saber cuál es el desarrollo normal y muy importante lo que mencionaste sobre las anomalías que pueden acontecer al momento de desarrollarse. Entonces, daremos inicio con el tema. Daniela, ¿nos puedes decir cuál es el momento de inicio y qué es lo primero en aparecer para el desarrollo del sistema respiratorio? Pues como primer punto de partida empezaremos con la formación de las yemas pulmonares. Estas, cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio o yema pulmonar como una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior. La aparición y la localización de la yema pulmonar depende del incremento del ácido retinoico, que sintetiza el mesodermo adyacente. Este incremento de ácido retinoico induce a una regulación positiva del factor de transcripción TBX4, que se expresa en el endodermo del tubo intestinal, en el sitio en donde se origina el divertículo respiratorio. El TBX4 induce la formación de la yema, así como el crecimiento continuo y la diferenciación de los pulmones. Así, el epitelio que cubre al intestino de la laringe, la tráquea, los bronquios, al igual que los pulmones, es por completo de origen endodérmico. Los componentes de tejido cartilaginoso, muscular o conectivo de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral o esplácnico, que circunda al intestino anterior. Al inicio, la yema pulmonar tiene una comunicación con el intestino anterior, mas sin embargo, cuando el divertículo se expande en dirección caudal, dos rebordes longitudinales, las crestas tráqueo-esofágicas, se separan del intestino anterior. De manera subsecuente, cuando estas crestas se fusionan para formar el tabique tráqueo-esofágico del intestino anterior, se divide en una porción dorsal, el esófago, y una ventral, la tráquea. El premodio respiratorio mantiene una comunicación con la laringe por medio del orificio laringio. Oh, así que inicia alrededor de las 4 semanas. De verdad que si uno no se informara, ni siquiera tendría noción de en qué momento ocurre el desarrollo ni cómo. ¿Podrías decirnos si hay alguna anomalía o correlación clínica que pueda acontecer en este momento del desarrollo? Y si es así, ¿nos podrías dar un aproximado de cuán frecuente resulta ser este tipo de anomalías? Sigue una correlación clínica. La separación anómala del esófago y la tráquea por el tabique traqueoesofágico tiene como consecuencia la atresia esofágica, con o sin fístula traqueoesofágica. Estos defectos se observan cerca de 1 o 3,000 nacimientos y en 90% de ellos la porción proximal del esófago termina en un saco ciego, al tiempo que el segmento inferior forma una fístula con la tráquea. Por otra parte, cuando la atresia esofágica sí la aísla, como la fístula traqueoesofágica, tipo H sin atresia esofágica representan el 4% del total de estos defectos. Otras variantes corresponden a cerca del 1% del total de estas malformaciones.
Estas anomalías se vinculan con otros defectos congénitos, entre ellos malformaciones cardíacas en 30% de los casos. En este sentido, las fístulas traqueoesofágicas son un componente de la asociación Bactrel, anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos en extremidades. Un conjunto de anomalías de causa desconocida, pero que coincide con más frecuencia de lo que pudiera esperarse por el simple azar. Una complicación de algunas fístulas traqueoesofágicas es el polihidramios, que deriva en algunos de estos defectos, el líquido amniótico no puede pasar al estómago ni al intestino tras ser deglutido. De igual modo, en el momento del nacimiento, el contenido gástrico o el líquido amniótico o ambos pueden ingresar a la tráquea por la fístula, lo que desencadena neumonitis o neumonía. Sí. Uno creería que nada más llega a afectar en los pulmones o la tráquea y órganos que simplemente afecten la respiración. Pero ya vemos que se pueden desencadenar bastantes anomalías a partir de ello y pues no solamente ahí, sino que pueden ser cardíacas o hasta incluso renales. Fíjate que me parece muy interesante el hecho de que solo en un porcentaje de nacimientos llegue a ocurrir estas distintas anomalías, porque pues, como ya lo mencionaste, se desencadenan bastantes. Como dijiste, no solo una, sino que son bastantes a partir de este sistema. Y solo hay un porcentaje aproximado en lo que puede ocurrir. Y la verdad, pues muchas gracias por mencionarlo porque también es algo importante de saber. ¿Puedes continuar con el siguiente subtema, por favor? Pues les voy a hablar más a profundidad sobre lo que es la laringe. El revestimiento interno de la laringe se origina a partir del endodermo. No obstante, los cartílagos y los músculos derivan del mesenquima del cuarto y el sexto arco faríngeo, como consecuencia de la proliferación rápida de este mesenquima. El orificio laríngeo cambia su aspecto de ser una hendidura sagital a constituir una abertura en forma de T. De manera subsecuente, cuando el mesenquima de los dos arcos se transforman en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, puede reconocerse la formación característica del orificio laríngeo en el adulto. Aproximadamente en el momento en que los cartílagos se forman, el epitelio laríngeo también prolifera con rapidez, lo que origina la oclusión temporal de su luz. Más tarde, la vacuolización y la recanalización dan origen a un par de huesos laterales, los ventrículos laríngeos. Estos huesos están limitados por pliegues tisulares que se convierten en las cuerdas bucales falsas y verdaderas. Debido a que la musculatura de la laringe deriva del mesenquima del cuarto y sexto arco faríngeo, todos los músculos de la laringe son derivados por ramas del décimo par craneal, el nervio vago. El nervio laríngeo superior inerva los derivados del cuarto arco faríngeo, en tanto que el nervio faríngeo recurrente lo hace con los derivados del sexto arco faríngeo. Y para más detalle, pues, sobre los cartílagos tendríamos que ver pues un capítulo 17. Qué bueno que nos mencionas a partir de dónde se originan algunas partes de la laringe, así como de dónde derivan los cartílagos y músculos. Por lo que nos dices, el desarrollo de la laringe se ve que es algo complejo, pero la verdad es demasiado interesante. Sabemos que hay más temas acerca de esto, así que puedes continuar con la información, por favor. Ahora les voy a hablar sobre tráquea, bronquios y pulmones. Al tiempo que se separa del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos sáculos laterales. Las yemas bronquiales primarias, que pues al inicio de la quinta semana, cada una de estas yemas ensancha para constituir los bronquios primarios y derecho e izquierdo.
El derecho genera entonces 3 bronquios secundarios y el izquierdo 2, lo que anuncia la formación de 3 lóbulos en el pulmón del lado derecho y 2 en el izquierdo. Con el crecimiento subsecuente en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios disponibles para los pulmones, los canales pericardio-peritonales, son estrechos. Estos se ubican uno a cada lado del intestino anterior y de manera gradual quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. En última instancia, los pliegues pleuroperitoneales y los pleuropericárdicos separan los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdicas. Relativamente, y los espacios remanentes constituyen las cavidades pleuroprimitivas, cavidades pleurales primitivas. El mesodermo, que cubre el exterior del pulmón, se convierte en la pleura visceral. La capa del mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. El espacio remanente entre la pleura parietal y visceral corresponde a la cavidad pleural. Al continuar el desarrollo, los bronquios secundarios se dividen una y otra vez como un patrón dicotómico para dar origen a 10 bronquios terciarios o segmentarios en el pulmón derecho y a 8 en el izquierdo, lo que crea los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Al final del 6º mes existen alrededor de 17 generaciones de subdivisiones. A pesar de esto, para que el árbol bronquial adquiera su formación definitiva, debe ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. La ramificación está regulada por interacciones epitelio-mesenquima entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral que la circunda. Las señales para la ramificación que permite el mesodermo implican a miembros de la familia del factor del crecimiento de fibroblastos, al tiempo que se generan todas estas subdivisiones nuevas y el árbol bronquial se desarrolla. Los pulmones asumen una posición más caudal, de tal modo que al momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea coincide con el nivel de la 4ª vértebra torácica. ¿Ok? Pues muy interesante la verdad, esa parte en la que mencionas que en la cavidad torácica se encuentra tanto los pulmones como el pericardio y que el pericardio se encuentra rodeado de los pulmones. Como sabemos, cada uno tiene su función y mencionaste que tienen sus propios canales. Entonces es impresionante que puedan compartir la cavidad siendo tan inmensos de información cada uno y como sabemos son muy importantes para el ser humano y diferentes en su totalidad. Se me estaba olvidando preguntar, pero ¿nos podrías decir si existe alguna anomalía en el proceso del desarrollo en este caso? La relación clínica que puede ser es el surfactante, es en particular importante para la supervivencia del neonato prematuro. Cuando el surfactante es insuficiente, la tensión superficial de la membrana alveolo-capilar se vuelve demasiado alta y lo que determina un riesgo muy intenso de lo que los alveolos colapsen durante la respiración. Como consecuencia se desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria, CDR, que se trata de una causa muy frecuente de muerte de neonatos prematuros. En estos casos, los alveolos con colapso parcial contienen un líquido rico en proteínas, con muchas membranas alinas y cuerpos laminares que forman o que quizás deriven de la capa surfactante. El síndrome de dificultad respiratoria que antes se mencionaba, enfermedad por membrana ileana, induce alrededor del 20% de las muertes en recién nacidos. El nacimiento de los neonatos prematuros con surfactante artificial y también el de las madres con trabajo de parto pretérmino utilizando glucocorticoides
corticoides para estimular la síntesis de surfactante han reducido la mortalidad vinculada con el síndrome de dificultad respiratoria. Si bien se han descrito muchas anomalías de los pulmones y del árbol bronquial, casi todas estas anomalías macroscópicas son raras. La división anómala del árbol bronquial es más común. En ocasiones da origen a lóbulos prenumerarios. Estas variaciones en el árbol bronquial tienen poca relevancia funcional, pero pueden inducir dificultades inesperadas durante la broncoscopía. Más interesante resulta la existencia de lóbulos pulmonares ectópicos que derivan de la tráquea o del esófago. Se piensa que estos lóbulos se forman a partir de las yemas respiratorias adicionales en el intestino anterior, que se desarrollan de manera independiente en el desarrollo o de manera independiente al sistema respiratorio principal. De mayor relevancia clínica son los quistes pulmonares congénitos, que se forman por la dilatación de los bronquios terminales o más grandes. Estos quistes pueden ser pequeños y múltiples y conferir al pulmón un aspecto radiológico panal, o bien pueden limitarse a uno o más lesiones grandes. Las estructuras quísticas del pulmón suelen drenar en forma deficiente y con frecuencia desencadenan infecciones crónicas. Fíjate que se me hace demasiado importante informarnos acerca de esto, porque así como mencionaste ahorita la correlación clínica, que el síndrome de dificultad respiratoria se trata de una causa frecuente de muerte en neonatos prematuros. Sabemos que en la actualidad pues hay nacimientos prematuros que sí llegan a sobrevivir, porque algunos, obviamente con sus respectivas dificultades, pero en este caso, en la dificultad respiratoria, pues al parecer no llegan a sobrevivir porque pues es una causa frecuente, ¿no? Es importante saberlo porque uno puede pensar que se desarrollan bastante bien porque existen muchos casos, como lo mencioné, de sobrevivencia, pero en otros no. Entonces, también qué bueno que lo mencionaste para, pues, estar informados más que nada, saber cuáles pueden ser las causas de muerte en nacimientos prematuros. Y bueno, puedes continuar con tu información. Pues ahora les voy a hablar sobre la maduración de los pulmones. Hasta el 7º mes de la gestación, los bronquiolos experimentan división continua para dar origen a conductos cada vez más pequeños, que es la fase canalicular, y la irrigación vascular se incrementa en forma constante. Los bronquiolos terminales se dividen para constituir bronquiolos respiratorios y cada uno de estos se divide en 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos terminan en los sacos terminales o alveolos primitivos, que están rodeados por células alveolares planas en contacto estrecho con los capilares vecinos. Al final del 7º mes, el número de sacos alveolares y capilares maduros es suficiente para garantizar un intercambio gaseoso adecuado, lo que permitiría la sobrevivencia del neonato prematuro. Durante los últimos 2 meses de la vida intrauterina y varios años tras el nacimiento, el número de sacos terminales muestra incremento constante. Por otra parte, las células que recubren los sacos, conocidas como células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 1, se adelgazan cada vez más, de modo que los capilares circundantes prostruyen hacia la luz de los sacos alveolares. Este contacto íntimo entre las células epiteliales y las endoteliales constituye la barra alveolo-capilar. No existen alveolos maduros antes del nacimiento. Además de las células endoteliales y las células epiteliales alveolares planas, se desarrolla otro tipo de células al final del 6º mes. Estas, las células epiteliales alveolares neumocitos tipo 2, sintetizan
surfactante, un líquido con alto contenido de fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco proveniente de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de las células del epitelio alveolar tipo 2. La cantidad del surfactante en el fluido se incrementa, en particular durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Muy bien. Y pues al tiempo que las contracciones del surfactante aumentan durante la semana 34 de gestación, cierta cantidad de estos fosfolípidos llega al líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. La evidencia sugiere que que una vez activados estos macrófagos migran por el corion hacia el útero, donde comienza a sintetizar proteínas del sistema inmunitario, entre ellas interleucina 1 beta. La regulación positiva de estas proteínas da origen al incremento de la síntesis prostaglandinas que desencadenan las contracciones uterinas. Así pudieran existir señales convenientes del feto que participen en el inicio del trabajo de parto y del parto. Los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento y generan la aspiración del líquido amniótico. Estos movimientos son importantes ya que para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar a los músculos respiratorios. Cuando la respiración inicia al momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se absorbe con gran rapidez por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos, y un volumen escaso quizá llega a ser expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Una vez que el líquido se absorbe de los sacos alveolares, el surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos sobre las membranas celulares alveolares. Cuando el aire ingresa a los alveolos, en la primera respiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de una interfase aire-agua-sangre con una tensión superficial alta. Sin la capa de surfactante, los alveolos colapsarían durante la respiración formando la actelasia. Los movimientos respiratorios tras el nacimiento conducen el aire hacia los pulmones, que se expanden y llenan la cavidad pleural. Si bien el tamaño de los alveolos se incrementa en cierto grado, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento depende ante todo del aumento del número de bronquiolos respiratorios y alveolos. Se calcula que una sexta parte del número de alveolos del adulto ya existe al nacer. El resto de los alveolos se forma durante los primeros 10 años de la vida postnatal mediante la generación continua de alveolos primarios nuevos. Bueno, pues como nos podemos dar cuenta, todo esto es un proceso. Como lo dije al principio, pues está la etapa de crecimiento, la de formación y la maduración. Las que nos mencionas tú al final es la maduración, puesto que es ya al 7º mes, ya casi labores de parto, y por eso me imagino que es la última etapa, la de maduración, porque pues ya está por nacer el feto, ¿verdad? Entonces con esto cerramos el día de hoy y quiero agradecerte bastante por habernos acompañado y compartido esta información. Que tengan bonita tarde y gracias por habernos escuchado el día de hoy. Adiós.